¿Te salvas para la vida eterna por los siglos de los siglos o te quedas para la condenación con Satanás en esta tierra los 1000 años? Y después viene la destrucción y no quedará, como dice, ni hueso ardiendo, porque allí terminará Satanás en el lago del azufre ardiendo junto con sus demonios, junto con todos los que lo siguieron, hermanos. Y vendrá el Señor a limpiar nuevamente esta misma tierra para que bajara lo prometido que dijo vuestro Señor, la nueva Jerusalén, la nueva tierra para nosotros, para la vida eterna. ¿Pasaremos, hermanos? ¿Pasaremos? Si no entendemos, si no escudriñamos la palabra de Dios, pues no vamos a poder resistir, hermanos, lo que viene. ¿Cómo hacían antes cuando decían que el que leía la Biblia los acusaban de herejes y los quemaban en las hogueras? ¿Y cómo morían aquellos que conocían la palabra de Dios? Llorando, cantando las alabanzas. Cantando las alabanzas, morían. ¿Qué haría la hermana Estelita? ¿Va a retroceder? No, conociéndolo al Señor y que voy a tener la vida eterna, me voy cantando. Ni siquiera lo voy a sentir, lo que van a encender y van a quemar. Porque me preocupo de qué, de mi espíritu. Porque el cuerpo, tierra, tierra, polvo, polvo. Hermanos, amén. Muy bien. Entonces nos faltaba que hemos llegado a San Lucas, el capítulo 5 y el versículo 1 y 3, ¿no? 5, vamos a ver, 1 y 3. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Getsemaní, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oírle, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cómo se agolpaba la gente? Porque, hermanos, ahora, que esta gente, ¿dónde está? ¿Dónde se agolpa? Esta gente tras de las idolatrías, tras de las creencias, tras de las costumbres. Ay, hermanos, y vamos a ver qué nos dice en el versículo 3. Dice en el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿Quién era Simón, hermanos? Pedro. ¿De cuál era de Simón? Le rogó que le apartase, dice, apartase de tierra un poco, sentándose y enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor salía a predicar, iba a las sinagogas, entraba y se cubría la cabeza y sacaba los testimonios de Dios y leía la Torá. Salía a predicar por las aldeas, por los pueblos, y la gente le seguía, hermanos. Amén, hermanitas. Amén. Muy bien. Miren cómo vamos conociendo las cosas divinas de vuestro Dios. Vamos a ver qué nos dice aquí nuestro Señor. Vamos a seguir escudriñando la palabra de vuestro Dios. En el mismo capítulo de San Marcos 3 y el versículo 13, hermanos, el versículo 13, elección de los 12 apóstoles. Dice en el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? ¿A dónde los mandaría? A sus apóstoles. ¿A dónde yo te mandaría, Orestes? A predicar. Exactamente. Tú eres
el diácono de la iglesia. Y entonces no vendrías, irías a predicar. Por eso aquí dijo, y estableció a los 12 para que anduviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿A predicar qué? El evangelio, la salvación de la vida eterna. Y dice en el versículo 15, dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar afuera demonios. Dice, así, dice, miren lo que dice en el versículo 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Él era Simón, pero le puso, cuando estuvo de su discípulo, de vuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, Pedro. Y dice, y en el versículo 7, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes dice apellido Boanerges. Esto es hijos del trueno, estos hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista. Y Judas, ¿quién era Judas? Judas el diablo, Judas era el diablo. Judas Iscariote, el que le entregó, ¿a quién? Al que le entregó y vinieron a casa, dice, ¿no? Y dice, muy bien, lo que dice, ya sabemos que Judas es el diablo. Judas es el diablo Iscariote. Vamos a ver qué nos dice en San Mateo, en el capítulo 10 y el versículo 1 y 4, hermanos, para entender la palabra de vuestro Dios. Dice, en San Mateo, en el capítulo 1 y 4, en el capítulo 10, capítulo 10, en San Mateo, dice así, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿A qué se refería a los espíritus inmundos? ¿Quién eran inmundos? Los demonios. Porque son espíritus, hermanos, espíritus. No tienen hueso ni carne, espíritus inmundos. Para que los echasen afuera y para sanar a toda enfermedad y a toda dolencia. Esa autoridad les dio vuestro Señor. Esa autoridad les dio. Y en el versículo 4, dice, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó, dice, el que también le entregó. Vamos a San Lucas, en el capítulo 6 y el versículo 12 y 16. Vamos a San Lucas, en el capítulo 6 y el versículo 12 y 16. San Lucas 6, hermanos, busquemos. En San Lucas 6, en el capítulo 6 del versículo 12 y 16. 12 y 16. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar. Pasó la noche orando a Dios. ¿A qué monte se refería que fue vuestro Señor? Cuando él sabía ya que la hora se acercaba de su muerte. ¿A qué monte se refirió? ¿De dónde sacan el aceite, hermanos? A los montes del Olivo, hermanos. El monte del Olivo. Dice que actualmente, hermanos, en ese monte ha quedado 2 olivos que dice son
tan viejos que son, en uno de ellos hay unas ramitas que todavía verdea del olivo. Dice ese siervo de Dios que ha llegado, está llegando a todos esos sitios donde ha caminado vuestro Dios, sus apóstoles, dice, ¿cuántas veces habría estado al lado de esos olivos? Si esos olivos pudieran hablar, ¿qué dirían de las palabras que hablaría vuestro Señor Jesucristo a vuestro Dios? ¿Qué le diría? Dice así. Y en el versículo 16, hermanos, dice, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el ¿qué? El traidor, porque era el diablo, porque él era el diablo, hermanos. Amén, hermanitos. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, hemos entendido de las cosas divinas de vuestro Dios, de lo que dice nuestro Señor aquí. Amén, hermanitos. Ahora quiero que voy a darles una lectura, hermanos, porque tenemos que escudriñar la palabra de vuestro Dios. Pero en los últimos tiempos tenemos que escudriñar las profecías, los testimonios de los 3 ángeles, hermanos. Y vamos a escudriñar en Joyas de los Testimonios, en el tomo 2. Quiero que pongan atención porque he estado estudiando mucho estos libros, que también va con la palabra de Dios, porque todo esto fue testimonio, así como levantó profetas en el tiempo antaño, y también sus apóstoles, así también ha levantado aquellas mujeres siervas de Dios como hombres para los postreros días que son ahora. Estas santas mujeres y santos hombres, quien fueron torturados, quemados en las hogueras por leer las santas escrituras. Así que voy a leerle y también vamos a ir a unos pasajes de las santas escrituras, hermanos. Dice en Joyas de los Testimonios, los ministerios de la Biblia como prueba de su inspiración. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, inspiró esa santa Biblia o santos libros que tienen ahorita ustedes en sus manos. Miren lo que dice aquí. Dice, alcanzarás tú. Miren lo que dice, alcanzarás tú el rastro de Dios, dice, alcanzarás tú, dice, el rostro debe decir, el rostro de Dios, y llegarás tú, dice, a la perfección del Todopoderoso, porque mis pensamientos, dice, no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Y quién es Jehová? Nuestro Dios. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que nuestros caminos, y mis pensamientos más que nuestros pensamientos. Yo soy Dios. Él es más alto que nadie de los que habitan aquí en la tierra, porque Él es, ¿qué? El Rey de
Dios, ¿no? Y dice, y no hay más Dios, y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante que anuncie lo por venir desde el principio y desde el antiguo, lo que aún no era hecho. ¿Qué dijo la palabra que aún no era hecho? Hermanos, ¿dónde estaba eso? Al principio, ¿qué dijo? Volaba y era todo bóveda negra y agua. ¿Quién volaba? El Espíritu Santo volaba, dice, en el principio, y vio que todo era una bóveda negra y todo era agua. Y entonces dijo, comenzó a trabajar el Señor. Por eso que entendemos del trabajo que 6 días trabajarás y el 7º día guardarás para mí, porque todo el 7º día se sentó a descansar. ¿Para qué? Para santificarlo y gloriarlo. ¿Por qué? Porque comenzó a trabajar, que dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Hágase las estrellas, y se hizo las estrellas. Y comenzó así el Señor a trabajar, a apartarlos, a retirar los mares, para que apareciera la tierra, a poner compuerta a las aguas de los mares, hermanos. Y ese fue el trabajo del Señor, que comenzó a trabajar los 6 días. Es lo que tenemos que entender. Por eso es que dice aquí, desde el principio y desde el antiguo, lo que aún no era hecho. Hermanos, lo que no era hecho. Dice así, es imposible para las mentes finitas de los hombres comprender plenamente el carácter o las obras del infinito, porque Dios es infinito, del infinito, aún para el intelectual, más aguzado para la mente, más poderosa y exaltantemente educada. Dice, este ser santo debe permanecer siempre vestido de misericordia. El apóstol Pablo exclama, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios.